estudiando acerca de la doctrina de la cristología, la doctrina de Cristo, y en las últimas 2 semanas hemos estado viendo pues 4 de los atributos de Jesús que demuestran que Jesús es Dios. Uno de ellos, los 4 han sido acerca de la omnisciencia de Jesús, la omnipotencia, la omnipresencia y la inmutabilidad de Jesús. Y como recordáis, hoy también lo he puesto en el grupo de la iglesia, no sé si la idea era de esos 4 atributos. Yo sé que cuando tú dices, ¿qué es lo que más te gusta de Jesús? Eso es una pregunta tonta. La pregunta es que me gusta Jesús todo, ¿no? Me gusta Jesús todo. En mi cumpleaños mi mujer me ha hecho un brazo de gitano. A mí me encantan los brazos de gitano. Me encanta. Un brazo de gitano es un pastel. Es un pastel, sí. Hay que clarificar eso. El brazo de gitano cortado. Es un pastel. Es buenísimo. La parilla. Es como unas patatitas. Eso, yo no sé dónde viene el nombre, no tengo ni porque mi madre me lo hacía cuando yo era chico, pero el brazo gitano supongo sería porque es de chocolate, y no. Es redonda. En fin, no lo sé. los dedos. No tiene los dedos. Y ella hace el brazo, mi madre me lo hacía y ella me lo hace. Es como decir, ¿qué te gusta del brazo gitano? Pues me gusta todo. O sea, todos los brazos gitanos me gustan, porque pues cuando hablamos de Jesús dices tú, ¿qué te gusta de Jesús? Pues todo. Y entiendo que cuando hablamos, cuando se dice, ¿hay algún atributo, alguna característica de Jesús que te atraiga más que otra? Pues dices tú, no, me gusta todo. Esa sería la respuesta mía, de Jesús me encanta todo, ¿no? Pero siempre hay alguna cosita, alguna cosa que de alguna forma a uno le llama más la atención, a otro le llama otra cosa. Y en cuanto a estas cuatro cualidades que hemos visto, atributos de Jesús que hemos visto, pues quizás por el momento en el que vivimos o por alguna circunstancia, porque nos ha hecho recordar algo, quizás alguno de esos 4, pues de alguna forma alguno de esos 4 nos llama la atención. No sé si habéis pensado en eso, no sé si habéis pensado en alguno de esos 4 atributos de Jesús, cuál te llama más la atención y por qué. ¿Alguno lo ha pensado? De todo, como tú lo acabas de decir, y yo lo dije también el viernes pasado, de que, como si tuviera 4 hijos, de quién no va a ser él, ¿no? De todo tiene una cualidad que a lo mejor te puede hacer un poquito más. Yo creo que él es inocente, de que Dios lo sabe todo, que Dios está en todos lados. Eso es agradable muchas veces, porque cuando estamos pasando algunas dificultades, no tenemos un Dios lejos, ni un Dios en el cielo, ni un Dios, sino que está contigo, ¿no? Que está omnisciente, que está al lado tuyo. Y entonces eso yo creo que nos fiamos más, por lo menos me fío yo, Señor, no sé, pero tú que lo sabes todo, tú que no te puedo engañar y sabes que tengo miedo que me pasa esto, ayúdame, ¿no? Está un Dios cercano, que no es un Dios que lo tenemos cuando me duele la cabeza, sino que es un Dios que está todos los días con nosotros. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuáles 4 han sido? Es que también estoy en una clase de teología y no sé cuál hemos hablado en la iglesia. Omnipotente. Ahí a la Omnipotente. Omnisciente. Omnipotente, omnipresente e inmutable. Sí, para mí es inmutable, para mí siempre ha sido muy importante. Yo creo que porque yo siempre estoy en el proceso de cambios, siempre, es que yo siempre tengo en la vida, mi vida es muy de cambio, siempre estoy haciendo algo nuevo, y yo creo que para mí, yo en un sentido puedo hacer los cambios que hago porque Jesús no cambia. Que tengo una raíz, que tengo algo que me da seguridad. Y en una vida que siempre está cambiando, algo necesita que no está cambiando. Esa es una frase, en una vida en la que siempre se está cambiando, necesito algo que nunca cambie. Esa es una buena frase. Sí. Pero es así, es que yo sé que no va a cambiar. Y la broma siempre es que la única cosa en mi vida que no ha cambiado
mi año aquí en España es mi número de móvil. Que desde mi segundo día aquí en España, que ha cambiado todo, pero no mi número. Pero Jesús no cambia. Ni tu día. Mi tampoco, pero no sé, es que me da paz. No sé, hay algo constante. Porque las personas no son constantes, que por lo mucho que dicen que sí, y yo cambio también. Y a veces cambiamos de opinión, a veces cambiamos y la amistad cambia, las relaciones cambian, todo cambia. Pero Jesús no. Amén. Así que, Sí, yo creo que para mí también el último. Pero bueno, si Eso. en Jesús no cambia. Sí, porque si Dios no cambia, yo sé que puedo confiar en Él. Y yo sé que no va a cambiar como el aire, como el viento. Y que siempre va a estar algo estable. Que sí, porque las personas pueden cambiar de opinión así. Y a veces hay personas que cambian tanto que no sabes qué esperar de ellos, y con Dios no es así, porque si siempre mantiene sus promesas, siempre cumple sus promesas, y lo que Él siempre ha dicho es verdad y que no cambia, que para mí me da mucha confianza para poder confiar y tener fe. Tú ahora mismo estás estudiando también Cristología, ¿no? Y ahora mismo que estás estudiando en el seminario. ¿Cómo? ¿Qué estás estudiando ahora? Es una clase de teología. Hemos hecho 4 semanas de Dios Padre, 2 semanas de Dios Hijo, y ahora estamos entrando, las últimas 2 semanas son Espíritu Santo. Vale, que no es... Vale. Pero Perfecto. hemos hablado de esos atributos y más. Ahora estoy escribiendo un informe de la kenosis. La kenosis. Sí. Muy bien. Que Dios te bendiga mucho con la kenosis. Sí. Que estoy intentando. Sí. Es apasionante, ¿eh? ¿Y tú? Omnipresente puede ser también bueno. ¿Por? Pero porque el hecho de estar siempre presente. Sí, te da un poquito de reparo, ¿verdad? Siempre presente. Sí. Siempre ahí. Siempre presente. Muy bien. Bueno, hemos visto esos cuatro atributos en las dos últimas semanas, pero la divinidad de Cristo no se para ahí. Digamos que cuando tú ves esos cuatro atributos, inevitablemente tú dices, es igual a Dios Padre. Y ahora que estás estudiando ella, por ejemplo, también está estudiando neumatología, está estudiando el Espíritu Santo, exactamente lo mismo. Cuando tú estudias la Trinidad, tú ves los mismos rasgos, las mismas cualidades en los tres. Sí, porque los tres es un solo Dios. 3 personas manifestadas en un solo Dios manifestado en 3 personas. Y eso te ayuda, te anima, ¿no? De ver que la relación que tú tienes con Dios no es una relación con una persona especial, que lo es. No es una relación con un amigo, que lo es. No es una relación con alguien que de alguna forma te marca un poco, como los maestros religiosos, marca un poco tu vida, ¿no? No, es eso, Jesús es eso, muchísimo más, pero es que aparte, y esa parte es el punto determinante, es que es Dios. Entonces, que sepamos, que confiemos en Dios, eso es algo tremendo, saber que no depositamos nuestra fe, nuestra confianza digamos, en un ser humano por muy especial que sea ese ser humano, sino que realmente es Dios. Pero ahí, como he dicho antes, ahí no se para solamente el hecho de que Jesús es Dios. Hemos visto que Jesús es eterno, y después hemos visto estas otras 4 cosas que hemos mencionado. Pero aparte de eso, una de las cosas que vemos también en cuanto a la divinidad de Jesús es algo que en un sentido nosotros podemos hacer, sobre todo en relación con la gente, pero en otro sentido jamás podremos hacerlo,
Venid conmigo a Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. ¿Quién lo quiere leer? Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 12. Del 1 al 12. Sí. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemías, dice. ¿Quién puede perder pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Muy bien. ¿Qué os llama la atención de este pasaje, de una de las cosas que Jesús hace? Perdona pecados. Perdona pecados. Perdona pecados, efectivamente. Esta es una de las cosas que encontramos en el aspecto también de la dignidad de Jesús, es que Jesús es el único que tiene poder para perdonar pecados. El único que tiene poder para perdonar pecados. Por eso he dicho antes que en un sentido nosotros podemos hacerlo, pero en otro sentido no. ¿En qué sentido podemos nosotros perdonar pecados? Pues yo puedo perdonar pecados cuando alguien ha hecho algo, me ha ofendido, y yo pues evidentemente a esa persona le puedo decir: te perdono o no. No, pero tengo la facultad de poder decirle a esa persona: te perdono, y ya está, y continúa hacia adelante, ¿no? Pero el sentido de perdonar los pecados que la gente tiene, las cosas que nosotros hacemos, ninguno tiene. Una de las cosas que a mí me sorprendió mucho cuando me convertí y empecé a leer la palabra de Dios, y lo he dicho muchas veces, a mí me habían enseñado toda la vida que el cura, el sacerdote, el párroco, pues te perdona pecado. Entonces tú ibas a salvar al cura, tú le dices tu pecado, y el cura te decía: estás perdonado, reza 3 Ave María, 4 Padres Nuestros y ya estás perdonado, ¿no? Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, yo recuerdo cuando empecé a leer la Escritura, una vez que me convertí, y yo decía: esto no enseña la Biblia. O sea, la Biblia lo que enseña realmente es que Dios es el que tiene la capacidad para perdonar pecados, no los hombres, ¿no? Entonces, en este sentido, aquí vemos cómo Jesús es el único que tiene la capacidad para perdonar pecados. Y aquí encontramos una escena que realmente es impresionante. Esta escena es impresionante. Esta escena es una de las más... Mira que hay escenas en la Escritura, en la vida de Jesús, pero esta escena de 4 amigos, a estos 4 amigos siempre les llamo los 4 fantásticos. 4 amigos que cogen a su amigo que no puede andar, se lo llevan por la calle con la gente en una especie de camilla, y cuando llegan a donde está Jesús, resulta que no pueden entrar porque estaba así. Estaba llena la casa, estaba la puerta con un montón de gente, no pueden entrar, y en vez de decir: bueno, vamos de algo, vamos a venir otro día, vamos a buscar otro sitio, a ver si pasado mañana lo podemos ver, o mañana, en vez de sentirse derrotados
y en vez de decir, vamos a dejarlo, se empiezan a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¡Bum! Y como normalmente, no todas, pero en muchas de las casas había una abertura en la parte de arriba, pues vamos a subir y vamos a que eso fue una obra de ingeniería, vamos. Yo no sé cómo lo estudiaron, pero eso fue una obra de ingeniería. Subir el paralítico hasta arriba en la azotea y después con una cuerda, una polea, no sé cómo lo hicieron, pues lo bajaron, ¿no? Lo bajaron. Y yo me imagino la escena, allí Jesús enseñando allí en aquella casa, y de pronto un estruendo, un ruido, y todo el mundo mirando por arriba, y ese con la cuerda sosteniéndolo, y ese hombre bajado, eso como que es impresionante, ¿no? Y Jesús dice, esta gente tuvo que ser impresionante allí bajando, ¿no? Y el dueño de casa ni hablar. Y el dueño de la casa diría, esta gente van a salir caída. Sí. Destruyendo la casa. Me van a hundir la casa, hundir el techo, sí. Es que es impresionante, ¿no? Entonces, fijaros que dice que como que llega al final y al ver Jesús la fe de ellos, otra vez, estamos hablando otra vez en la fe, como tú has mencionado antes, ¿no? Al ver Jesús la fe de ellos, porque detrás de todo eso estaba la fe. Él sabía que podía jugar. Claro. La fe, detrás de todo eso estaba la fe de ellos y dijo al paralítico. Pero fijaros que está hablando de la fe de ellos, no está hablando de la fe del paralítico. Está hablando que seguramente el paralítico, yo es que no sé muy bien cómo se originó el tema. Yo no sé si el paralítico le dijo a los 4 amigos, llevarme a casa de Jesús, o a donde está Jesús, o los 4 amigos, que a mí me da esa impresión, los 4 amigos dijeron, vamos a cogerte, vamos a llevarte a la presencia de uno que es rabí, que está enseñando y que hace milagros. Sea como fuese, no sé muy bien la génesis, no sé cómo se originó, quién fue quién dijo, pero el caso es que los 4 amigos, en una labor de equipo tremenda, una labor de equipo, eso sí que es un equipo, los 4 cogiendo una parte del peso de su amigo paralítico, van por la calle, y las calles de allí no eran las calles de aquí, por varedas y tal, lo llevan y hacen, como hemos hablado, hacen esta obra, y Jesús se queda sorprendido de ello. Inmediatamente lo que hace Jesús, lo primero que hace es, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo primero que hace es eso, no lo sana. Lo que hace es sanarlo por dentro. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y entonces, dentro de ese grupo que estaban allí, algunos de los escribas estaban sentados, y estos escribas estaban pensando, cuando Jesús dice, hijo, tus pecados te son perdonados, estos escribas, defensores de la ley, los abogados que conocían la Escritura, se ponían a pensar. Y claro, la conclusión que llegan es, ¿quién puede perdonar pecados? Y a la conclusión que llegan es, solo Dios. Por lo tanto, se encuentran ante, y que está diciendo que perdona los pecados, se está haciendo pasar por Dios, porque el único que puede perdonar los pecados es decir, esa es la conclusión que llega, una conclusión lógica. Si solamente Dios puede perdonar pecados, entonces ¿por qué este hombre está diciendo que perdona pecados? Y es curioso porque dice que Jesús, la omnisciencia, conociendo luego Jesús en su espíritu lo que pensaban, les dice, ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Aquí está la pregunta, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados son perdonados, es mucho más fácil que decir, voy a hacer un milagro y te voy a sanar. Es más fácil, te perdono, a decir, ponte a andar. Es más fácil. Y sin embargo, para demostrar su autoridad, y lo que está diciendo, dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder en la tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y ve a tu casa. O sea, es impresionante. O sea, ustedes me estáis diciendo, yo estoy pensando, sé lo que estáis pensando, que por qué yo perdono. ¿Qué es más fácil? Decidme vosotros, ¿perdonar o sanar?
Y claro, todo el mundo va a decir, pues perdonad. Y Jesús, pues para que sepáis, lo sana también. Lo sana también, ¿eh? Para que se den cuenta que si lo sana, también tiene la capacidad de perdonar. Y lo que hace Jesús, realmente en el versículo 11, es algo también impresionante, ¿no? Levántate, primera acción, segunda acción, toma tu lecho, tercera acción, vete a tu casa. Fijaros lo que la secuencia de esto, ¿no? Levántate, el hombre se levanta, toma tu lecho. ¿Por qué razón le diría, deja aquí tu lecho, deja aquí tu de esto y vete ya? No, o sea, lo coge. Que es muy ordenado. Que es muy ordenado. Yo nunca me caí en eso. Pues sí, que es ordenado. No lo deja allí en la casa del dueño, llévatelo. No hace nada. Sí, es verdad. Y vete a tu casa. Vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Imaginaros, hermanos, la escena. Jesús, el hombre está bajando. Jesús se declara, le dice que se sorprende por la fe que tiene y le perdona los pecados. Los escribas, los que están ahí, se quedan sorprendidos de eso y Jesús se da cuenta, porque sabe sus pensamientos, sabe lo que está pensando y no solamente le perdona los pecados, sino que además los sana. Pero fijaros que dice, se levantó la gente allí, en el grupo, ¿no? En la casa. Ahí, no sé si habéis visto esta escena, la serie de Chonce, en Los Elegidos, en la segunda temporada creo que es, sale esta, no sé si la habéis visto, sale esta escena. Sí. Pues están en una casa, la escena es muy visual, están en una casa, toda la casa está llena de gente, Jesús está en medio de la casa predicando, hablando, la gente está en las puertas, en las ventanas, la casa está rebosada y también está por fuera. Esta gente llega, estas 4 personas llegan, suben arriba y hacen lo que hemos leído, ¿no? Y ahora, cuando el paralítico es sana, se pone a andar. Ustedes imaginaron la gente allí, se pone a andar, coge lo que durante muchos años ha sido su cama, coge la cama, el cabestrillo y la gente, yo supongo que la gente viéndolo, dejando pasar, y el hombre andando hasta la puerta con su cama, cogiéndola, y la gente así. Supongo que tiene que haber un silencio total, un silencio. Jesús seguramente mirando a este hombre que le estaba andando, mirando a la gente como estaba, supongo que con una sonrisa en su cara, y la gente dejando pasar a estos, y los 4 amigos en la parte de arriba tenían que estar súper contentos de ver lo que había pasado, ¿no? Y bajando, y el hombre saliendo y todo el mundo contemplándolo, dejándole pasar por la puerta, lleno de espalda por la calle, y la gente yendo por la calle hacia su casa, como Jesús le había dicho, sus amigos se van con él, y todo el mundo, él mirándolo, siendo consciente de que habían visto algo especial. Algo que nunca habían visto, por eso diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Eso es lo que hace Jesús. Una de las cosas que hace Jesús es perdonar pecados. Y si no nos queda claro todavía, venid a 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan, capítulo 1, ¿quién lo tiene? Versículo 9. Salud. Y confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien. ¿Qué os parece el texto? Aquí me está dando confirmación de que Dios nos va a perdonar de toda maldad, que nos limpie de pecado y que nos perdone. ¿Qué confesarlo? Sí, claro, si no confiesas, Hay que confesarlo ¿Por qué es importante confesar? para que nos perdone.
Una réplica. Me ha encantado, me ha encantado. ¿Por qué no perdona? Vamos, me ha dejado. Es que no hay tu tía. No hay tu tía. No, es porque es un mandato que Dios No hay quiere tu que tía. nosotros No hay tu tía. No hay otra razón, no hay más No cosas. hay nada, no hay vuelta de hoja. ¿Te gusta? Es que es la realidad de una conversión. O sea, si yo no reconozco, si a mí lo que me separa de Dios es el pecado, si yo no reconozco mi pecado y lo confieso, pues entonces no no hay arrepentimiento. no hay arrepentimiento de pecado. Entonces, es que Dios ahí no puede hacer absolutamente Y nada. si no hay arrepentimiento, no hay. No hay salvación. Entonces, no hay- ¿qué es la no, realidad? Yo digo hacer salvación, igual siempre, bueno. Sin arrepentimiento no hay. No hay justificación. Algo No hay así. perdón. No hay- ¿No? Es que es la clave, es la clave. Pero eso la persona tiene que tener un convencimiento real. Que hay mucha gente que nos hemos convertido y hemos dicho, hemos hecho la oración me arrepiento de mis Sin pecados reconocerlo, sin tener una claridad. una claridad de qué pecados son los que yo tengo. O sea, que todos hemos Pero dicho si esa hay un frase general. arrepentimiento para Claro. poderme acercar a ti. Yo quiero acercarme a Dios, yo quiero que Dios entre en mi vida, yo quiero que Dios haga su obra en mi vida. Me arrepiento de mis pecados, pero no hemos sido conscientes de hasta qué punto son esos los pecados, esa lista de pecados. Ya después sí, ya después el Espíritu Santo te va viendo, te va enseñando, te va ayudando a discernir qué pecados son los que están en tu vida y cuáles son los que influyen más en tu comportamiento y cuáles son los que hacen más mella en tus maneras y en tu forma y en todo, Tu vida diaria. en tu vida diaria, efectivamente. Entonces, después, la frase, pero bueno, es el inicio, ¿no? El inicio de que Dios ve que tú te arrepientes y que tú lo que quieres es tener una relación con Él. Ujú. Sí, pero tú lo que estás haciendo, el énfasis que tú estás haciendo ahora, lo que yo entiendo, es en cuanto a la conversión. Una persona tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús como Salvador. Tú no puedes acercarte a Jesús si no te arrepientes de tus pecados. De hecho, una de las cosas que vemos en Juan el Bautista, y en Jesús lo hace después también, es que comienza su ministerio predicando el arrepentimiento. Y Jesús comienza su ministerio predicando el arrepentimiento, igual que hizo Juan el Bautista, ¿no? Y el apóstol Pedro, cuando predica el primer sermón en Hechos, en el capítulo 2, después del bautismo del Espíritu Santo, él dice arrepentido, ¿no? Arrepentido, efectivamente. La palabra, no hay conversión si no hay arrepentimiento. Que muchas veces lo llamamos hoy en día a la gente a la conversión sin pasar por el arrepentimiento. Pero después, ya no solamente eso, porque es verdad que lo que nos lleva a la salvación, pero después está el día a día. Después está el día a día. Está, digamos, el arrepentimiento que nos lleva a la salvación, pero después está el arrepentimiento que produce el pecado en nuestras vidas. Y esto es interesante porque lo que está diciendo aquí es, muy bien, si confesamos, ¿recordáis alguna persona en la Escritura que confesara abiertamente sus pecados delante de Dios? Y hay. David confesó su pecado abiertamente delante de Dios. El Salmo 51, el Salmo 32, le costó. A David le costó, hasta que no entendió, pues cuando Natán vino, eso es, le costó. El hombre estaba un poco atrasado ahí, pero se dio cuenta y tuvo la capacidad y la humildad de reconocer que había pecado cuando se dio cuenta. Cuando no nos damos cuenta de algo es muy difícil, pero cuando nos damos cuenta, habían pasado ya algunos meses desde lo que pasó con Betsabé y con el marido, y cuando viene el profeta Natán y le dice, tú eres el hombre, él se da cuenta y tuvo la humildad como para decir, sí, he pecado, ¿no?
Y no solamente tuvo la humildad, sino que realmente él se dio cuenta del inmenso pecado que cometió, del horror de pecado, mandar a una persona a la muerte y después toma a una mujer que no era su esposa. Y hace esas dos salmos que son un modelo de arrepentimiento, ¿no? El 51 y el 32. Y él confiesa su pecado. Y encontramos en la Escritura otros ejemplos de confesar el pueblo de Israel como pueblo. En muchas ocasiones pedían perdón también al Señor por los pecados. Y otro Daniel es capaz de confesar pecado, aunque Daniel no participó en el pecado de la gente, pero Daniel también se mete, ¿no? O Nehemías también confiesa el pecado de la gente. Entonces, la confesión es importantísimo, efectivamente, tanto en el momento de la conversión, de salvación, como en nuestra vida diaria. Confesamos nuestros pecados. Fijaros que dice, ¿cuál es nuestra actitud? Confesar nuestros pecados. ¿Qué es lo que hace el Señor? Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, esto tiene unas consecuencias. Si Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué nos seguimos atormentando cuando hemos pecado? ¿Por qué no participamos de la Santa Cena? ¿Por qué miramos hacia atrás y seguimos sintiéndonos culpables? ¿Por qué le decimos a la gente, Dios te perdona, pero yo no soy capaz de perdonarme? ¿Por qué? Yo creo que es por las consecuencias de uno mismo. Ve que no está participando de la verdad y de la tranquilidad de estar junto a él, sino que hay algo que me separa, hay algo que me rechaza, ¿no? Es mi pecado, y entonces no me encuentro limpio para poder tener una relación más personal con Dios. Entonces estoy luchando, pero me retengo, no me despojo de decir, Señor, tú lo sabes todo, yo en ti descanso, no. Nuestro ser natural de pecador, Satanás también nos ataca y nos hace sentirnos sucios, impotentes, esa falta de liberación. No nos hemos liberado de nuestros pecados, nos tenemos amarrados juntos todos los días. Yo creo que porque como es fiel y justo es capaz de olvidar. Porque una cosa es perdonar, otra cosa es olvidar. Y yo creo que a veces nos cuesta, podemos perdonar, por lo menos con palabras, pero después por el daño que se ha hecho es difícil olvidar. Y una cosa que siempre me acuerdo que predicaste hace años sobre el nombre de los hijos de José y de Manasés, que Dios me hizo olvidar. Y yo... Te perdono, pero no lo olvido. No, pero que yo muchas veces pido que Dios me hace olvidar. Desde que José, el primer hijo, creo que es Manasés, que significa que Dios me hizo olvidar del pecado de sus hermanos. Y yo parte de no solo yo tengo en mente, a veces tengo que perdonar, pero después es Dios que hizo que olvidara del pecado de sus hermanos. Y es parte de la obra para tener reconciliación. Y a veces creo que no entendemos lo ofensivo que es el pecado delante de Dios. Que tenemos la salvación, entonces sabemos que no estamos perdonados, pero aún así no afecta nuestra relación con Él, el pecado de hoy. Pero ese pecado es lo que con tus hermanos, pero es que yo estoy hablando de mi propio pecado que no me perdono. Sí, pero a veces incluso tenemos que pedir que Dios nos hace olvidar de nuestro pasado. Es interesante porque cuando tú miras el tema del... me encanta porque Jesús nos dice radicalmente, la palabra de Dios nos enseña que Jesús nos perdona. Jesús nos perdona cuando vamos a Él y Jesús nos perdona nuestra vida cristiana, nuestro peregrinar. Jesús nos perdona.
Estas dos facetas que estáis hablando, que son complementarias, pero en realidad también son diferentes, Sí, el perdón hacia otro y el perdón hacia uno mismo. sí. Hacia uno mismo. Eso nos lo vamos a encontrar continuamente. Pero concretamente con el perdón hacia uno mismo, ante lo que tú has dicho, Pepe, estaba pensando, si no nos perdonamos a nosotros mismos, sabiendo que Jesús nos ha dicho que nos perdona, ¿lo hacemos a él un mentiroso? Porque él dice que nos perdona. Y si nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos, entonces yo no me creo que en realidad Jesús me esté perdonando. ¿O no? No, es que sí confío de que Dios me ha perdonado. Soy yo el que no me estoy perdonando. Pero yo mi fe, mi sentir, sé que ante Dios me voy a presentar y Él me ha blanqueado. No. Entonces la pregunta sería, si yo sé, porque aquí podemos llegar a un punto en el que ¿Qué es lo que me pasa? Porque yo no soy... podemos llegar a un punto en el que realmente, sin darnos cuenta, hermano, y ando con pies de plomo, pero sin darnos cuenta, podemos llegar a hacer la salvación por obras, cuando la salvación es por gracia, y el perdón también es una gracia. Entonces, si yo no me siento perdonado, yo me siento mal conmigo mismo, y no me perdono, o no participo de la Santa Cena, o no hago esto por tal cosa, en realidad eso es gracia, porque yo me acerco a Dios por gracia, no por lo que yo me pueda sentir, no por obra. Entonces, de alguna forma me estoy ganando el agradecimiento de Dios por no participar, por sentirme culpable, por no obrar, o no. Yo creo que en esto también entra un poco ya la psicología. No. ¿Quién soy yo para perdonarte si me perdona Dios? Es la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué concepto tengo yo de mí para que yo prevalezca sobre lo que Dios hace? Sería la pregunta, Sí. ¿no? Entonces, es que ya lo que entra es un poco la psicología de la persona, en el sentido de que si no ve, es que yo no soy nadie para no perdonarme. Ahora, a no ser que sea un pecado reincidente que no se va de mi vida, entonces yo estoy luchando contra eso y entonces es una batalla que tengo interior, ¿no? Porque hay un pecado en mi vida que no se va y yo no consigo que se quite. Entonces, claro, ahí es una lucha de que al final el Señor tiene que vencer pero el punto es Dios más grande que yo. Y si Dios me ha perdonado, Entonces, ¿quién ¿quién soy yo soy para yo no para perdonar? ahora cuestionarme si Pero sí yo o sí? tengo la lucha que ella está diciendo. Sí. Entonces ya estamos entrando en otra historia, Sí. ¿vale? Y el enemigo está ahí pinchando, diciendo mentira, tú no estás perdonado, que Dios no quiere perdonarte, y mantener una herida abierta que no debería ser Ahí estamos en una abierta. batalla. Pero es la batalla que estáis. Efectivamente, entonces ahí estamos en una batalla del pecado, de que está ahí, una lucha constante que te afecta, que te quita el gozo, que te quita la paz, que te quita la tranquilidad, entonces es una batalla que lo que hay que hacer es orar, para que el Señor te dé las armas espirituales suficientes para vencer. Y en ese sentido ese versículo es una promesa. Nunca había pensado como este versículo como promesa, más bien una acción y una consecuencia de la acción. Si confesamos, Él es justo, fiel y justo para perdonarnos, pero en ese sentido es una promesa. Él es fiel y justo para perdonar y decir, eso es la verdad, que voy a coger eso y ya está. Eso es la gracia. Sí, Él es justo para perdonarnos, punto. y ya está. Ya está. Pero ahora, eso, la respuesta de esa otra parte, en la que lo que entra en juego son historias ya de la persona en sí, que entonces ahí ya estamos hablando de otras cosas. La verdad es que hay situaciones en las que nos marcan, para bien o para mal, siempre hay situaciones del pasado que nos marcan. Y hemos hecho cosas o han tenido consecuencias, y aunque sabemos que Dios nos ha perdonado, de vez en cuando vienen ahí. El problema no es que vengan de vez en cuando, el problema es que a veces están siempre.
Entonces, eso tenemos que tener cuidado porque el Señor nos dice, es una promesa suya, que te perdono. Que escucha, que te perdono. Que te perdono, no importa lo que tú hayas hecho antes. Te perdono. Entonces, eso nos lo tenemos que creer. Nos lo tenemos que creer. Es decir, que Jesús me ha perdonado. Y si me ha perdonado Él, aquí hay dos cosas. Si me ha perdonado Él, ¿quién soy yo para no perdonarme? ¿O quiénes son los demás para recordarme el pecado que he tenido cuando el mismo Dios me ha perdonado? Entonces, en este caso concreto, creo que esto es importantísimo, ese perdón hacia uno mismo y ese perdón hacia los demás también. Antes decía Lara que cuando perdonamos a los demás es una capacidad también de olvidar también lo que se ha hecho. Yo voy un poquito más allá. Yo creo que olvidar, humanamente hablando, olvidar es muy difícil. Muy difícil. Si a mí Pepe me da un trompazo, ¡bum! Yo eso no lo olvido nunca. Y pasarán años y me acordaré del trompazo que me da Pepe. Ahora, aun cuando yo tengo en cuenta y tengo en mi mente que Pepe en su momento me pegó, aún así soy capaz de perdonarle y decir, te perdono, pero no voy a olvidar nunca que me ha pegado o que me ha tirado al suelo o tal, ¿no? Porque es imposible olvidarlo. Pero aún sabiendo esto, aún sabiéndolo y siendo consciente del daño, aún así, Jesús lo estaba matando, Jesús era consciente de que lo estaba matando, era consciente de toda la gente que estaba delante. Y aún Jesús tuvo la capacidad de decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Y él estaba siendo dañado. Entonces, en un sentido, mientras que vivamos aquí, es muy difícil olvidar que una persona ha hecho mal algo a tu hijo, o ha hecho algo mal a tu padre, o te ha hecho la vida imposible, porque tiene cicatrices. Pero aún sabiendo eso, aún esas cicatrices, tú le expandes, le das el perdón, como diciéndole, aunque sé lo que has hecho, el puente entre nosotros se ha abierto otra vez. O sea, ese puente que se ha roto, lo vuelvo a poner, porque sigo confiando en ti y te vuelvo a dar una oportunidad para que estemos juntos. Y aunque, o sea, la relación, por ejemplo, entre los nazis y las personas que mataron, muchas veces se ven historias o los rusos, ¿no? Los bolcheviques, los comunistas, de personas que sufrieron muchísimo, como este pastor que hace unas cuantas semanas estuvimos hablando, Richard Wurmbrand, estuvo 14 años en las cárceles de Rumanía, y este hombre tenía la capacidad de perdonar a aquellos que le estaban dando. Este hombre iba a olvidar los 14 años jamás en su vida, es imposible perdonar eso, pero sí, aún tuvo esa capacidad de decir, te perdono. No es un olvido que te instala en la venganza y en el rencor. No, esto me ha hecho. Es un olvido que te instala en el perdón, aunque lo tengas en mente. O es, bueno, no sé, o es poder canalizar las cosas de tal manera que ese daño no te produzca amargura ni deseo de venganza, aun sabiendo que ese daño está presente en ti. Hasta que, te hacen daño y tú te cuesta trabajo perdonar ese daño, porque además cuando te pueden hacer daño de varias maneras. Ahora, cuando te hacen el daño consciente de que te están haciendo un daño y que quieren hacerte daño, y tú sabes que eso es así, entonces la cuestión está en cómo llevo yo eso a un punto en el que no me llegue a afectar de tal manera que yo sienta hacia esa persona odio o una situación que lo que está creando en mí es pecado. Entonces, es que eso es... Yo creo, mi experiencia ha sido eso. Yo he usado literalmente esa oración en mi vida, en concreto con un par de personas que me han hecho un daño tremendo, que tenía que volver a verlo, y sabía que tenía que por lo menos
y me ha quitado el dolor. No, ya yo puedo contarte lo que lo que me ha hecho, pero ya no me hacen daño. Y yo creo que en el caso de José fue igual, porque lo hizo posible de que cuando vinieron para pedir comida, fue capaz de tratarlo bien. Eso. Fue sanar la herida, más bien que olvidar totalmente lo que pasó, porque memoria es larga. Claro. Pero es diferente contar la cosa con calma, sin querer venganza ni nada, es otra cosa de llevarlo con herida. Y yo sé por mi propia experiencia que me ha sanado la herida, aunque yo puedo contarte exactamente lo que me he hecho, porque ¿cómo voy a olvidar totalmente? Yo creo que José no olvidó. Claro. Pero olvidó. Sí, sí. Yo he pensado, Sí, llevo pensando un tiempo en la actitud de Jesús con Judas. Y cuando va y lo besa, y le dice, con un beso me vas a entregar, como diciéndole, hipócrita, ¿no? Claro. Sí. O sea, esa actitud de Jesús con Judas, él sabía, y sabía que le iba a entregar, y sabía el daño que iba a producir, ¿no? Pero sin embargo tuvo la capacidad de relacionarse con él, como sabiendo que era un traidor, Claro. y que lo entregaría esa noche, ¿no? Sí. Y además que lo besaría, porque es que eso es muy fuerte, que haciéndote daño tú beses, ¿no? Entonces, eso me asombra, el poderte relacionar que, aunque sabes que no, o sea que no, pero te relacionas, ¿no? ¿Hasta dónde? Porque si nosotros supiéramos todo el daño que nos harían otras personas, ¿cómo cambiaría la forma en que interactuamos con ellos? Todo, Efectivamente. todo cambiaría. Efectivamente. Es que ni nos acercamos a la persona. No, pero a mí lo que a mí es, yo pienso en Jesús y digo, es que él tuvo la capacidad de decir, me relaciono contigo, pero sé lo que vas a hacer. Nosotros no sabemos lo que nos pueden llegar a hacer, ¿no? Pero hasta dónde un daño puede repercutir en tu vida sin que provoque en tu vida pecado, porque lo que te viene después de un daño es horrorosamente malo, porque provoca en tu vida una serie de cosas que pueden llegar a ser pecado, pero hasta dónde no es pecado en tu vida, hasta no permitir que ese daño produzca pecado en tu vida, ¿no? Y entonces desechar esa parte, aun sabiendo que a lo mejor tienes que seguir relacionándote, pero desechando esa otra parte, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se hace? Sí, claro, y yo estoy pensando en el ejemplo de Jesús con Pedro, en lo que si Pedro me amas, y fue al contrario, que Jesús tenía que casi mostrar que estoy olvidando lo que tú me has hecho, de negarme, porque Pedro no creo que fue capaz de perdonar a sí mismo. Pero tendría que pasar por eso para hacerle ya capaz para servir. A mí me recuerda, ahora que he puesto el ejemplo de Pedro, me recuerda también un poco el ejemplo de Pablo. Porque Pablo en 4 o 5 ocasiones, él dice, yo que soy el último, el que soy abortivo, que yo que perseguía a la iglesia, el que habla más de la gracia es él. Sí. Y sin embargo, el que se acuerda más de su pasado también es él. Sí. También es él. Y Pablo es como, él sabía que había sido salvado por gracia, que estaba en la obra de Dios por gracia, que Dios lo había rescatado, pero él tenía en su mente lo que había sido, que había sido un perseguidor. Sí. Y había llevado a alguno, incluso había muerto por culpa de él, ¿no? Eso lo tenía en su mente. Sí, siempre. Yo Siempre. creo que leí hace poco, no me acuerdo ahora dónde, sobre ese tema, que pensara que parte de la lucha de que Pablo tenía que de toda la vida fue porque este
culpabilidad, Le dolía. de esa herida que lo llevaba a veces más abierta que queremos pensar. Fue parte de su debilidad en el Sí, sí. sentido. Fue interesante esa perspectiva de que, porque él expresa no en concreto su lucha, pero se ve en su lucha emocional Sí, sí. en sus cartas y que pero es que es difícil. Solo la gracia cubre eso también. Sí, sí. Pero aún así, de olvidar. Y también un poco en el tema esto que estabas diciendo tú antes, hay un momento en que una persona, tú caminas con alguien, y ese caminar es bonito, pero hay momentos, puede haber un momento, como no sabemos nunca lo que va a ocurrir de otro, puede haber un momento en que hay una brecha entre esas dos personas, por los motivos que sea, hay una brecha. Y ya nunca más se volverá a hacer lo mismo. Esa relación que había antes, de amor, de amistad, de comprensión y tal, nunca volverá a ser igual, porque te han dañado, ¿no? Entonces, tampoco podemos pedir peras al horno. O sea, tampoco podemos decir, yo perdono a una persona que me ha hecho daño, pero hay que ser consciente que en ocasiones esa relación nunca volverá a ser lo mismo. Entonces, lo que no podemos es estar con resentimiento, con rencor. Ahora, no significa que volvamos a ser uno porque es imposible. Pero tenemos que aprender a decir, bueno, ya no va a ser lo mismo, pero por lo menos ya no vamos a caminar con la misma cosa, ni vamos a estar tan unidos, pero nos saludamos, nos hablamos, aunque no podamos llegar a una intimidad, a una relación como la que teníamos antes. Porque se ha roto algo. O lo ponen en cuarentena. No lo podemos. Y también se puede llegar al punto que la primer recuerdo cuando pienso en esa persona son las cosas buenas, lo recuerdo bueno en vez de lo que es Lo lo malo. malo. Y ese para mí es un señal de que sí está sanado. Aunque no vuelva a ser lo mismo, pero cuando pienso en la persona pienso en algo bueno, un buen tiempo y eso, y no pensar en la dificultad que pasaba después. Sí. Así que fijaros que una de las cosas que vemos en la Escritura es que Jesús tiene la capacidad, como Dios, tiene la capacidad de perdonar. Nosotros tenemos una parte también en ese perdón cuando alguien nos hace daño y podemos, o nuestros hijos, te perdono o tal, lo podemos hacer, pero no hasta el punto de perdonar pecados. Eso solamente lo hace un Dios, como lo hace Jesús, como Dios que es. Si nos vamos al Antiguo Testamento, vemos una y otra vez cómo Dios perdonaba. Y una de las cosas que Jesús hace es exactamente igual. También Él perdona, lo vemos en el caso del paralítico, lo vemos en este texto del 1 de Juan y lo vemos en otros textos también. Y eso nos debe de ayudar también a nosotros a decir, en primer lugar para nosotros, ¿no? ¿A quién creo? ¿A mí o a Jesús? Y si Jesús me dice que me perdona mis pecados, me perdona mis pecados. Y tengo que creer en Él. Otra cosa, como decía también Chari antes, es, por ejemplo, y el ejemplo que he puesto antes de la Santa Cena, cuando participamos de la Santa Cena siempre hay un momento para decir, bueno, vamos a dedicar unos minutos para pensar, meditar, si tenemos que estar en paz con Dios, si tenemos que pedir perdón. Entonces, ese es un buen momento. Si hemos hecho algo, es un buen momento para reconciliarnos con Dios y pedir perdón. Otra cosa es que yo sepa que estoy haciendo un paripé, que voy a pedir perdón, pero es que al día siguiente voy a hacer lo mismo. Entonces, pero cuando una cosa son los pecados que salen, que nos hacen daño, pero que más daño lo hacen a Dios y le pedimos perdón, y otra cosa es si Él me ha perdonado ya. Ni yo tengo que hacer nada para que me perdone, Él ya me ha perdonado. Lo único que tengo que hacer, lo único entre comillas, es arrepentirme de mis pecados. Y después, con respecto a los demás, pues lo mismo también, ¿no? Saber que hay un momento en el que uno tiene que pedir, tiene que perdonar. Porque si no perdonamos, al final somos esclavos. Y tenemos que perdonar, aunque no podamos llegar quizás a una reacción como antes, pero por lo menos que no haya algo que inyecte veneno en el corazón. Que no se pare más. Eso es, que no se pare más. Y el ejemplo que ha puesto ella, ¿no? De pensar también en lo bueno, porque todo el mundo tiene cosas buenas, hasta el más malo
tiene cosas buenas también. Así que, hermanos, en esta tarde, yo pensaba hablar también de otro asunto, pero vamos a dejarlo aquí. Esta tarde hemos visto otra de las cualidades que encontramos en la Escritura que nos hacen ver que Jesús es Dios, y es la capacidad de perdonar. De perdonar. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado en varias ocasiones, y algunas veces lo he comentado. Yo recuerdo haber hablado con una chica que quería ser misionera, una chica americana que quería ser misionera aquí en España, y una chica muy maja, muy maja. Y recuerdo que en un campamento de jóvenes, ella era monitora y yo era el predicador, y un día me pidió hablar conmigo después de una predicación, una conferencia, y me comentó que iba a dejar de ser misionera, que no, bueno, que no iba a ser misionera, que no iba a ser misionera porque tenía en su mente, en su corazón, tenía que cuando estaba en la universidad, un día con su compañera de cuarto, en un momento en el que ella estaba mal emocionalmente y lo estaba pasando mal, la compañera se acercó, la abrazó, le intentó animarla, ella bajó la guardia y tuvieron una relación lésbica. Y eso fue una sola relación en aquel momento, pero habían pasado años y no sabía perdonar. Y yo recuerdo aquella conversación, una chica muy maja, yo recuerdo aquella conversación, por el salto de llorar. Yo le decía, sí, Dios te ha perdonado, Dios te ha perdonado, Dios te ha perdonado, no tienes que mirar, tienes que... pero ella no se perdonaba. Ella, de hecho, volvió a su país, a Estados Unidos, y después me comentó que estaba trabajando en una empresa. Y esas son las cosas que ocurren. Y tenemos que pensar, tenemos que decir, si Dios me ha perdonado, si el Dios del universo me ha perdonado, ¿cómo no voy a perdonarme yo? Si el que manda me ha perdonado. Que Dios nos ayude a saber que el único que perdona es Él, y que cualquier cosa que ocurra en nuestra vida, cualquier pecado que nos ancle al pasado, Él ya lo ha perdonado. La única cosa es, como decía mi Pepe antes, arrepentirnos del pecado, y sabiendo que una cosa es el arrepentimiento y otra cosa son las consecuencias. David se arrepintió, pero vaya las consecuencias que tuvo. David se arrepintió, pero tuvo consecuencias de pecado. Amén.